Bueno, nuevamente, queridos alumnos de la especialización de Derecho Administrativo de la Universidad Republicana, aquí con ustedes en la semana 6 del tercer módulo, ya enfilando baterías para terminar estas lecciones electiva optativa denominada Principios e instituciones del derecho administrativo, para terminar de una vez por todas los principios que rigen la actuación pública consagrados en el CEPACA Ley 1437 del 2011. Nos quedan 5 por explicar, los cuales me voy a permitir leerlos. En primer lugar está el principio de publicidad. En segundo lugar está el principio de eficacia. En tercer lugar, el principio de economía. Y en cuarto lugar, el principio de celeridad. Se me había olvidado mencionar que también dentro de estos últimos 5 principios está el principio de coordinación. Bueno, vamos a arrancar, por supuesto, con el principio de publicidad. ¿En qué consiste? Yo he insistido tanto en el tema de la publicidad. La publicidad se da tanto en los actos y es de obligatorio cumplimiento tanto en los actos de carácter general como en los actos de carácter particular. Ya hemos venido explicando que los actos de carácter particular se tienen que notificar de manera personal, agotar esa forma de notificación para que de igual forma la persona perjudicada o favorecida pueda interponer los recursos de ley que le corresponde. Principio este de notificación que hace parte del principio de la publicidad. Aunado a ello, todos los actos de carácter general se deben notificar a través de la publicidad. Es decir, que este principio de la publicidad tiene que ver con tanto con la publicación de los actos particulares como la publicación de los actos de carácter general. Y están obligadas todas las autoridades de la administración pública en todos los entes territoriales a dar a conocer al público, por supuesto, su decisión, por supuesto, efectivamente, decisiones que se ven consagradas en los actos administrativos. Y también a los interesados, ya dijimos, de carácter particular, que los beneficie o los perjudique. En forma sistemática y permanente se deben hacer todos los actos desde el inicio de los actos administrativos, todos los actos que hacen parte de ese procedimiento que rige el actuar del servidor público a través de sus actos administrativos, desde el inicio hasta el finalizar y que quede debidamente ejecutado el acto administrativo, se debe dar al principio de la publicidad. Y por supuesto, todos sabemos que cualquier petición se debe hacer una notificación, por supuesto sus actos, contratos y resoluciones, todo debe estar de conformidad al principio de la publicidad, consagrado en el numeral 9 del artículo tercero y también está consagrado en el artículo 209, tantas veces mencionado en estas lecciones, artículo 209, que rige el actuar de todos los servidores públicos. Entonces, todas las notificaciones de carácter particular se deben publicar y por supuesto todas las notificaciones de carácter general se deben darle carácter a la publicidad. Yo lo voy a explicar también y ahí les colgué en sus lecciones desde el punto de vista de conceptos de la función pública, les coloqué también un concepto de la Procuraduría General de la Nación y también, por supuesto, sentencias que hacen parte del presente jurisprudencial de la Corte Constitucional, en donde ella se ha pronunciado en prolijas sentencias que hacen parte del precedente jurisprudencial constitucional, que es doctrina constitucional, y recuerden que está por encima de cualquier precedente jurisprudencial, existe supremacía o guarda supremacía constitucional el precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional con respecto a los demás precedentes de los organismos de cierre, en este caso
el organismo de cierre de lo contencioso administrativo, el único que está en capacidad de dictar presente jurisprudencial es el Consejo de Estado. ¿Qué tengo que más que decir que respecto a este principio que lo ahondaremos a profundidad el día del encuentro sincrónico del próximo jueves? Por último, debo decir que cuando el interesado debe asumir el costo de la publicación, ojo que cuando ustedes instauren una demanda por medio de control, cualquiera de los medios de control, ustedes tienen que estar pendientes cuando salga la aceptación y por supuesto deben pagar. Esa carga es de ustedes como litigantes o como los accionantes, esa carga es de ustedes del pago o el costo de la publicación y esta no podrá ser en ningún caso del valor de la misma. Eso es lo que dice, por supuesto, el numeral 9 del artículo. En otro sentido, el numeral 10 del artículo 3 habla del principio de la coordinación. ¿En qué consiste el principio de la coordinación? Que todas las autoridades concertarán sus actividades con otras instancias y tiene que ver este principio de la coordinación con aquel principio constitucional que está en el artículo 113 constitucional que habla de la colaboración armónica entre las diferentes entidades. No olviden que la administración no está sola, se deben colaborar armónicamente y bajo este principio de la coordinación, numeral 10 del artículo 3, se habla que todas las actividades de las entidades estatales en el cumplimiento de sus cometidos, en el cumplimiento de sus funciones y por supuesto en el reconocimiento o más bien hacer gala al tema de los fines del Estado, están obligados a coordinarse unos con otros. Muy bien. Ahora, con respecto al principio de eficacia, que lo vamos a ver también a profundidad en el encuentro sincrónico, y con base en eso yo también les dejé ahí unos apartes de la sentencia de la Corte Constitucional y qué tengo que decirles al respecto. Que todas las autoridades bajo este principio de eficacia, principio también del orden constitucional, buscarán que todos los procedimientos logren su finalidad, eficacia y efectividad, logren su finalidad y para tal efecto removerán de oficio los obstáculos administrativos que se presenten, por supuesto, y tiene que ver también con el principio de economía, ¿sí? Entonces de oficio pueden remover esos obstáculos puramente formales, que son formalismos excesivos que se inventan algunos servidores públicos. Entonces ustedes como ordenadores o como en calidad de servidores públicos que expiden actos administrativos pueden de oficio, por supuesto, bajo el principio de la eficacia, remover esos obstáculos que son puramente formalismos para evitar decisiones inhibitorias, dilaciones, retardos administrativos y por supuesto para sanear las posibles nulidades que se crean dentro del procedimiento. De acuerdo con este código, ese numeral 11 está en el artículo numeral 11 en el artículo 3 de la CEPACA. Por último, entraremos a ver el principio de economía. ¿En qué consiste ese principio de economía? Pues todos ustedes lo conocen a profundidad, es un principio universal, hace parte, por supuesto, de los principios del derecho en términos generales y también hace parte de los principios del derecho constitucional o de los principios consagrados en el texto constitucional de 1991. ¿A qué se refiere este principio de economía? A que todas las autoridades deberán proceder con austeridad y eficiencia para que se optimice razonablemente el uso del tiempo. Todos los principios, yo he venido diciendo que todos los principios son eslabones que se unen unos con otros y todos hacen parte del actuar y de la administración pública, por supuesto. Y entonces, cuando se optimiza el tiempo y por supuesto, y de los demás recursos, procurando llegar al más alto nivel, óigalo bien, al más alto nivel de calidad, de eficiencia, sin ningún grado de corrupción en todas sus actuaciones como servidores públicos y por supuesto proteger permanentemente, ahí tienen que estar ustedes muy atentos, porque bajo este principio ustedes protegen solo los derechos constitucionales para que se eviten mañana un mecanismo de protección de los derechos constitucionales fundamentales por parte en particular o por parte
de pronto de una persona jurídica a una persona natural en tal sentido. Y entonces no olviden que todo su actuar está rigiendo única y exclusivamente a proteger los derechos constitucionales de los particulares o los que están interesados dentro de sus actuaciones administrativas que ustedes van a esbozar. Y por último está el principio de celeridad. Este principio de celeridad, por supuesto, habla que todas las autoridades, está consagrado en el último inciso del artículo tercero, habla de que todas las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos e incentivarán el uso de las tecnologías de la información, un nuevo elemento que trae el CEPACA. Deben incentivar, entonces por eso cuando a ustedes les notifican de una actuación administrativa, les dicen, ustedes quieren que nosotros les notifiquemos por correo, pero eso es voluntario y aceptación voluntaria, acepten que los notifiquen porque eso, tanto el principio de celeridad, si bien es cierto, es un deber del servidor público, pues también está al servicio de los particulares que están involucrados dentro de los diferentes actos administrativos. Principio importantísimo donde en este numeral trae como novedoso el tema de las tecnologías de la información y por supuesto de las comunicaciones, a efectos de que todos los procedimientos se adelanten con diligencia, muy bien, diligencia, y por supuesto dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas. Si alguien le renuncia a usted a términos, pues acepte esa renuncia y aplique el principio de celeridad y continúe con el procedimiento para llegar a una culminación final con efectividad y eficacia al acto administrativo de carácter particular o de carácter general. Bueno, queridos alumnos, ahí los dejo, nos vemos en el encuentro sincrónico y por supuesto espero que estudien a cabalidad todo lo concerniente a estos últimos 5 principios que están consagrados en el artículo tercero del CEPACA y por supuesto que hacen ya la parte final de todos los principios que estamos estudiando del derecho administrativo y que rigen todas las expresiones de los servidores públicos. Un fuerte abrazo y nos vemos el próximo jueves, queridos alumnos.